Saludos a todos en Cristo. Soy el diácono Roberto León de la Iglesia de la Santísima Trinidad y del ícono de la Santísima Virgen de Casano ubicada en Ñuñoa, acá en Santiago de Chile. Los saludo y los quiero invitar a que puedan conocer la presentación que he preparado respecto de cómo es un templo ortodoxo, cuáles son las características distintivas que tiene. Así podemos nosotros también conocer de qué se trata este lugar, nuestro lugar común, que nos cobija para la oración. Así es que, sin más preámbulos, quiero a ustedes darle la bienvenida para que vamos viendo de qué se trata este tema. Estamos compartiendo esto que hemos titulado el templo ortodoxo. ¿Cuál es el objetivo que me he planteado? Es el de conocer a través de fotos y ejemplos los elementos importantes y distintivos que componen un típico templo ortodoxo. Excepto en algunos instantes, mi preferencia ha sido colocar fotografías de templos que son conocidos por nosotros, que son de uso en nuestras comunidades, más que apelar a imágenes de hermosas iglesias que se encuentran en Europa y en el cercano Oriente. De esta forma también nosotros hacemos valer un principio que tanto en la gran catedral como en la pequeña capilla se cumple siempre el mismo objetivo. ¿Y cuál es? Aquí lo vamos a ver. En este capítulo que son las generalidades del templo. En griego decimos naos, en ruso decimos hram. Cada templo ortodoxo es un templo de Dios, la casa del Señor. Cuando el Señor expulsó a los mercaderes del templo, dijo: mi casa es casa de oración. El templo es un edificio consagrado a Dios, en el cual los fieles se reúnen para ofrecer la común oración al Señor y para recibir la gracia de Dios por medio de los santos, de la Santa Comunión y de los santos misterios. En ese sentido, el apóstol San Pablo, en su carta primera a los Corintios, señala fuertemente de que nosotros no debemos despreciar el lugar que tenemos como lugar de reunión, no a los que tenemos iglesia. En ese lugar, adentro de la iglesia, el lugar más sagrado de todos es el altar o santuario, donde se encuentra el trono del Dios Trino, el santo altar. Hagamos un poco de historia. El antiguo pueblo elegido llevaba el arca de la alianza de un lado a otro y se colocaban en tiendas y allí ofrecían los servicios divinos. Cuando Salomón construyó el templo de Jerusalén, esta edificación fue inundada por el Espíritu de Dios. De esa forma fue consagrada. Y estaba separada en tres porciones: el Sanctorum, o Santo de los Santos, donde estaba el arca, el santuario y el patio. En la época de los apóstoles, los discípulos del Señor acudían al templo de Jerusalén para dar gracias y para orar. Pero poco a poco el servicio divino fue separándose del antiguo templo. De esta forma, los apóstoles empezaron de a poco a entrarse aparte. En los primeros siglos, el culto cristiano se desarrollaba ya sea en las catacumbas, donde rezaban sobre la tumba de los mártires, o también en secciones de la casa de alguien que eran destinadas exclusivamente para el culto divino. Las basílicas constantinianas, que tenían un origen profano,
después de la legalización del cristianismo en el Imperio Romano durante el siglo IV, fueron la base para el futuro edificio de un templo. Ahí tenemos, por ejemplo, las imágenes, algunas, eh, algunos modelos justamente basados en la idea de la basílica. La basílica antiguamente tenía, hablando de la basílica profana, era una nave larga y al fondo estaba el tribunal, que era una de las funciones que tenía. Y en el tribunal estaba el trono del emperador, en el mismo lugar donde hoy se ubica el altar. Vamos a algunos puntos básicos. Todo templo ortodoxo que se construya está mirando hacia el oriente, recordando que el Señor es el alba de nuestra salvación. Desde el oriente viene la salvación a nosotros. Entonces, bueno, pueden haber iglesias que han partido con otros usos religiosos y que después se transforman en templos ortodoxos y que pueden estar orientadas hacia otro punto cardinal, pero la norma es que los templos ortodoxos se construyan mirando hacia el oriente. También una iglesia es erigida y consagrada a Dios en honor de uno u otro hecho de la historia de la salvación. También puede ser erigida en honor a un santo de Dios que es elegido como intercesor especial ante el Señor por esta comunidad. En ese sentido, tenemos iglesias que pueden estar dedicadas a la resurrección del Señor, a la natividad del Señor, a la Epifanía, fiestas del Señor, fiestas de la Santísima Madre de Dios, la dormición de la Virgen, la entrada de la Santísima Madre de Dios en el templo, la natividad de la Virgen y así, o a íconos, Nuestra Señora de Vladimir, la Virgen de Kazán, la Virgen de Smolensk, etc. Puede estar dirigida a un santo. Por ejemplo, los árabes muchas veces, no en todas por supuesto, en la diáspora construyeron templos dedicados a San Jorge, un santo especialmente reverenciado por todo el mundo ortodoxo y en particular por los árabes. Ahora, los rusos también, pero los árabes hicieron como una característica distintiva que donde fueran construyeron muchos templos en honor a San Jorge, a San Nicolás también, así como los serbios que también hacían lo propio con San Sabas. La consagración del templo debe ser realizada por un obispo, pero si esto no fuera posible por cualquier motivo justificable, el obispo envía el antimens ya consagrado, a la nueva iglesia y delega su autoridad en un clérigo mayor, que puede ser un archimandrita, o un igúmeno, o un arcipreste, o el mismo sacerdote que va a ser el párroco, y él hace lo que se llama la consagración menor, que entre las partes que consta es la colocación del antimens encima del altar. La consagración mayor tiene muchos otros puntos, como por ejemplo el, el mismo armado del altar, colocarle los clavos, revestirlo, colocar el antimens, el tabernáculo, ungir las murallas del templo, procesión con las reliquias, por el exterior de la iglesia, etc. Hay distintos modelos de templo. Aquí les presento estas imágenes del Manual de Oficios Divinos que son de una actualidad bastante interesante. Aquí tenemos un templo en forma de cruz, simbolizando que la Iglesia de Cristo recibió la vida y la fuerza por medio de la cruz. La cruz deja de ser un símbolo de oprobio y pasa a ser de victoria o sobre la muerte. Puede ser una iglesia también circular, que indica el círculo, la eternidad, donde no hay ni principio ni fin. Nosotros, por ejemplo, hacemos círculos en la iglesia cuando bautizamos a una persona,
Vamos después en procesión en torno a los círculos como un círculo porque no existe ni el principio ni el final. También hacemos el mismo círculo cuando esta persona se casa. La iglesia puede ser también en forma de octágono, en forma de estrella. ¿Cuál es la cualidad de la estrella? Que esta transmite luz. Y la iglesia transmite la luz de Cristo. Y puede ser una forma larga tipo barco, porque de hecho esa analogía de la iglesia como una barca gusta mucho desde siempre. La iglesia es como un barco que nos toma a través del mar tempestuoso de la vida y nos lleva hasta el puerto seguro de la salvación y la vida eterna. Fíjense en la imagen que les presento acá del manual de los oficios divinos y están las partes de la iglesia, como por ejemplo esto, que es el altar o santuario, está la mesa del altar, el altar de la oración, la nave, aquí los coros, la solea, el ambón, el iconostasio, la nave, el vestíbulo o atrio, ¿m? Y así. El exterior de la iglesia. Tenemos la foto de la iglesia de San Silvano, en plena faena de construcción y ornamentación. Elemento distintivo junto con lo que es el campanario es la cúpula. Y el templo puede tener una cúpula que significa ese símbolo de Jesucristo como única cabeza de la iglesia. Puede tener tres cúpulas que simbolizan la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O puede tener también cinco cúpulas. Nuestro Señor Jesucristo en medio y los cuatro evangelistas. Y pueden haber también más cúpulas. Y siempre rematando la cúpula está la cruz, el emblema de la victoria de Cristo por sobre la muerte. Entramos a la iglesia y la, la primera sección de ella es el atrio. En griego se dice nártex, en ruso decimos pripor. En los tiempos primitivos este era el lugar donde los catecúmenos asistían a los oficios divinos. O también era el lugar de los penitentes, aquellos que después del evento de la confesión se otorgaba una penitencia y que los relegaba justamente a ese lugar. Desde allí escuchaban la primera parte de la liturgia de los catecúmenos, justamente porque tenía los contenidos necesarios para una persona que se preparaba para recibir la iluminación del bautismo. Pero en los tiempos de la iglesia primitiva se consideraba que aquellos que no estaban bautizados no era correcto que estuvieran en la parte central de la Eucaristía, donde ocurre la consagración de los santos dones en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Por eso, eh, en un momento de liturgia, los catecúmenos se les hace salir. ¿Cuántos son catecúmenos salir? ¿Cuántos son catecúmenos salir que no queda ningún catecúmeno? De ahí sigue el diácono, ¿cuántos sois fieles? Una y otra vez en paz roguemos al Señor. De esta forma, los catecúmenos no participaban en la parte central, e incluso antes del credo, hay una parte que dice el diácono, las puertas atendamos con sabiduría, y se empieza el credo. Pero esa señal, que hoy en día tiene otra interpretación, al comienzo era dedicado a aquellas personas que hacían como de guardianes de las puertas de la iglesia, que las aseguraban, quedaban cerradas, justamente para que los catecúmenos no ingresaran. No se consideraba que era correcto eso. Hoy en día las cosas han cambiado. Pero aún todavía queda un remanente de aquello que varios de los oficios penitenciales se dicen justamente en el atrio. Por ejemplo, durante la víspera, en cuanto de fiestas, se hace una procesión justamente hasta allí, con súplicas respondidas con Señor ten piedad, que efectivamente aluden a un tema penitencial, y era justamente para que lo escucharan los que tenían que estar allí. Ahora bien, muchas veces ese lugar contiene la mesa donde se hacen los responsos fúnebres.
Panigític, porque ahí se hacen las panigidas. O sea, junto con el lugar donde se venden las velas, ahí está el lugar donde se hacen los responsos en memoria. Ahora bien, también consideremos de que muchas veces esa mesa se encuentra allí, pero a veces puede estar en otro lugar del templo. Allí es un lugar correcto, pero también a veces se coloca en la nave, delante de la cruz grande, que a veces está muy cerca del altar. Uno cuando quiere velas, si quiere colocarla por uno mismo o pidiendo por algún familiar, puede colocar en cualquier parte del templo. Por supuesto, donde haya donde colocarla, claro está. Pero justamente en la mesa de panegida uno las coloca por los difuntos. Sigamos avanzando. Entramos a la nave. Este espacio que va entre el atrio hasta el comienzo del iconostasio es el señalado por excelencia para los fieles, que generalmente están de pie durante todo el oficio. Ahora usted me podrá decir, oiga, pero usted me dice esto y aquí hay bancas en la iglesia. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema. En las iglesias rusas, por lo general, tal como se observa aquí en la imagen, hay un analoi, en griego analogion, en ruso analoi, sentado donde se coloca el icono de la fiesta, o cuando no está el icono de la fiesta, ese es el icono de Nuestro Señor y la Santísima Madre. Y están los laterales, que las iglesias griegas también los tienen, y que en el fondo es como para desincentivar el que la gente avance este iconostasio para besar a los iconos cuando los tiene mucho más cerca. Desde la nave nos enfrentamos al iconostasio. ¿Qué es el iconostasio? Es una pantalla de imágenes que separa la nave del altar o santuario. En las iglesias occidentales, hasta hace no tantos años, existía una reja baja. Y esa es la reja, salvo que con el tiempo se le fueron colocando iconos y un entramado mucho más sólido. Bueno, hay que también tomar en cuenta que en las iglesias occidentales había también algo muy parecido al iconostasio, como el root screen, que se mantiene todavía en iglesias de Inglaterra y en iglesias nórdicas también, y en algunos templos en Francia y en Alemania. Y este iconostasio se comunica hacia el interior a través de 3 puertas. La mayor de las puertas, la central, es llamada la puerta real, porque a través de ella pasa nuestro Señor Jesucristo por medio de los santos dones. El motivo de la puerta real siempre ahí tiene el icono de la Anunciación y los 4 evangelistas. En algunos templos solamente está el icono de la Anunciación. Las puertas laterales se llaman puertas diaconales. ¿Por qué? Porque las usa el diácono para entrar y salir del altar. Están dedicadas a San Gabriel, San Miguel Arcángeles, pero también puede estar representado los santos archidiáconos Esteban y Lorenzo. La cortina que está tras la puerta real es reminiscencia de esa cortina que estaba en el templo de Jerusalén y que se corre y escorre durante el curso de los oficios divinos. Apelando a las mismas imágenes del manual de oficios divinos, que es una obra muy interesante para leer, ahí que tenemos un iconostasio. Vamos revisándolo detalladamente. Acá en el centro, dijimos, están las puertas reales. Siempre aquí, a la derecha de la puerta real, está el icono de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo Pantocrátor, el Cristo Todopoderoso. A la izquierda de la puerta está siempre el icono de la Santísima Madre de Dios.
A la derecha, desde el punto de vista del observador, del icono del Señor, en las iglesias de tradición rusa está el icono del santo patrono del templo. En las iglesias de tradición griega, ese icono está al otro lado, junto de la Madre de Dios. Y donde le mencionaba el santo patrono, en las iglesias griegas está el icono de San Juan Bautista, de forma fija. En la iglesia rusa no es tan así. De hecho, y se pueden colocar otros iconos a continuación. Aquí están las puertas diagonales. Puerta norte, puerta sur. Al fondo se ve la mesa de la oblación y aquí la Santa Mesa o altar. El iconostasio, encima de las puertas reales, tiene el icono de la mística cena, dando a entender justamente ese elemento principal que se celebra. A los costados están las 12 grandes fiestas. Bueno, esta imagen no reproduce muy exactamente aquello, pero se los cuento. Y arriba de las 12 grandes fiestas están los apóstoles. Y encima de los apóstoles, los profetas. Esta parte, encima de la escalinata, se llama solea. Y la solea se divide en el ambón, que es esta parte central, y el cliros, que son aquí en los extremos, donde se coloca el coro, o los coros. A veces en las iglesias bizantinas o en los monasterios hay dos coros, el izquierdo y el derecho. Y se suelen colocar ahí también los estandartes, aunque los estandartes también pueden estar colocados a donde termina el atrio. Entremos. El altar, o santuario como se le dice, que es el lugar más sagrado de toda la iglesia, porque allí está la Santa Mesa, que también se le dice altar, o se le dice trono, sobre el cual está el antimis y sobre el cual se oficia la divina liturgia y se ofrece la Santa Comunión. Precisamente la palabra altar significa un lugar elevado de sacrificio, y tiene lógica, porque es un lugar que está en una parte más elevada, para que sea más audible y, dentro de las limitaciones que ofrece el iconostasio, más visible. Aquí tenemos entonces el altar, aquí está la mesa de la oblación, ahí está el trono episcopal. Veamos qué se compone la Santa Mesa. En griego, la agia trapeza, en ruso, el prestol. Usualmente un altar es de forma cúbica, pero también los hay alargados. A veces los que son en forma cúbica tienen columnas y dosel encima, y con la paloma eucarística, que se usaba antiguamente para reservar la comunión. Puede no haberlo de esa forma. El altar, que aquí lo tenemos con su mantel y faldón, tiene el antimins. ¿Qué es el antimins o antimension en griego? Es un pañito donde está representado el descendimiento del Señor de la Cruz. Y en las esquinas, los 4 evangelistas. Está consagrado por el obispo y firmado por él. Y tiene unas reliquias cosidas, reliquias de santos. Si no está ese antimension, la divina liturgia no se puede celebrar. Así de claro. Al costado del antimis están las cruces de mano para la bendición del pueblo. De hecho, generalmente son dos. Aquí el dibujo representa una. El evangeliario, el tabernáculo para colocar la comunión reservada a los enfermos, que es preparada una vez al año en Jueves Santo. Aquí está el que se le dice en inglés el kit de comunión, o aquí el ciborio, que es un cáliz pequeñito, con un artoforium pequeñito, una cucharita también de menor tamaño, con el cual se lleva la comunión a los enfermos. Este candelabro de 7 brazos acá, reminiscencia de aquí del templo de Jerusalén, los candelabros episcopales, Dikiri y Trikiri, que significan las dos naturalezas de Cristo, divina y humana a la vez, y la Santísima Trinidad. Aquí
A los costados están querubines, que en griego se les dice lábaros o exaptérigas, y en ruso se les dice repidia. Y que se sacan en procesiones con el Evangelio, en ceremonias episcopales. Ah, y la lámpara de santuario. Este es el trono de Dios en el cielo. El Señor mismo se encuentra allí, y también este lugar representa la tumba de Cristo, puesto que el epitafio o plachinitza, que es este Cristo difunto que se coloca en Viernes Santo afuera, en un sepulcro, se coloca encima del altar durante el tiempo pascual. Le decía yo a ustedes, a la izquierda de la Santa Mesa está la mesa de la oblación. En griego decimos prótesis, en ruso decimos yerbennik. Y sobre ella se hace la preparación de los santos dones que después van a ser consagrados. Este es un oficio que se hace antes de la liturgia y que es realizado dentro del altar. Ahí tenemos los vasos sagrados. Siempre esta mesa está coronada por una cruz. Y aquí tenemos el, el cáliz, tenemos la patina con la estrella, la bandeja donde se coloca la prófora, la cucharilla y la cucharilla para distribuir la comunión, la lanza para cortar la prófora, que es el pan, del cual se saca un cuadrado, que llamamos corderos, que se coloca encima de la patena y que después va a ser consagrado. Y que después con ella se sacan también las partículas correspondientes de las conmemoraciones que uno solicita también por vivos y difuntos. Tenemos acá el incensario y el candelabro. El trono alto, gorno y miesto. El trono episcopal. A veces se colocan otros taburetes o sillas alrededor para los concelebrantes sacerdotes. Los diáconos no toman asiento durante los oficios divinos y por respeto a ellos, los servidores menores tampoco lo hacen. Por eso aquí tenemos el trono, que este es de la iglesia de la Trinidad, y ahí está el arlietz, la alfombra episcopal que tiene un águila. En griego ese conjunto se llama sintronon, y justamente es como la representación de los apóstoles y los sucesores que se reúnen colegiadamente. Les quiero presentar otros temas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la cátedra episcopal en la nave? Ustedes entran a una iglesia griega, o una iglesia búlgara, o una iglesia antioqueña, y cuando van por la nave, al costado derecho, junto al coro derecho, está la cátedra episcopal. Pero en las iglesias rusas, ¿está eso? Interesante. La cátedra episcopal griega está sobre escalinatas, tiene un dosel encima, pero los rusos suelen disponer la cátedra episcopal en medio de la nave, el obispo rodeado de su pueblo, sobre una tarima, mirándose el iconostasio. En las catedrales, ese lugar está en forma permanente. En las parroquias, cuando viene el obispo, se improvisa el lugar y después se retira. Una pregunta interesante. ¿Y los rusos tienen la cátedra episcopal en la nave? Algunas iglesias antiguas en Rusia sí lo tienen. A veces también tienen el trono para el zar. Pero también tienen a veces este trono, pero por lo general los rusos acostumbraron a hacer que el obispo se coloque en medio de su pueblo. Un tema que quedó pendiente de antes. ¿Qué pasa con las bancas? Uno a veces ve iglesias, especialmente iglesias griegas, iglesias antioqueñas, y tienen bancas dentro de la iglesia. Quiero puntualizar un tema aquí. Yo no vengo a criticar, yo no vengo a señalar respecto de lo que tiene que hacerse y no debe hacerse. Yo soy respetuoso de esas realidades. Yo hablo respecto de
cómo se hacen las cosas en la iglesia rusa. También la iglesia serbia lo hace así. Eh, los santos lugares de Palestina también eh, tienen, generalmente las iglesias líderes de banca, otras iglesias en Palestina tienen ya escaños, pero en el Monte Alto, por ejemplo, claro, está todo el espacio a disposición. ¿Y por qué? Porque se considera que solamente hay dos actitudes reconocidas en la casa de Dios, que es estar o de pie o de rodillas. En los periodos de ayuno nosotros nos arrodillamos, ¿no? Pero cuando ya estamos, por ejemplo, en el periodo entre Pascua hasta Pentecostés, nosotros no nos arrodillamos, como expresando así la alegría por la resurrección. Por eso cuando es Pentecostés, hay una víspera posterior a la liturgia, y ahí volvemos a arrodillarnos. Ahora bien, también cuando se saca la cruz, para el tercer domingo de Cuaresma, para la fiesta de la exaltación o la fiesta de la procesión de la cruz, ahí también se hacen postraciones. Pero también seamos correctos al hablar. ¿La gente se puede sentar? Sí, se puede sentar. ¿Pero quiénes? Aquellos que la debilidad física no les permite estar de pie. Por eso, la gente ya de mayor edad, las embarazadas, aquí que tengan una dolencia física, puede sentarse. Es una concesión a la debilidad física. Pero el que está vigoroso, el que tiene fuerza, el que tiene juventud, está de pie. Tertuliano justamente decía que esa forma de orar de pie era la, el homenaje que nosotros hacemos a la resurrección. Y las bancas en todo caso son una introducción occidental del mundo protestante. Incluso en Chile, en la época de la colonia, los asientos para el pueblo no habían. Uno piensa, por ejemplo, en la vieja catedral de Santiago, de Plaza de Armas, había sillas para los canónigos, para el obispo, ¿m? Para el cabildo de la catedral, para el gobernador, la real audiencia y nada más. Y después eso se fue masificando. ¿Qué hay del púlpito? Y cuando hablo de púlpito me refiero a esta estructura que se ubica más o menos en la nave más cercana al altar, y que por ejemplo las iglesias católicas antiguas tienen, iglesias protestantes usan también mucho el púlpito. Pero también hay un tema usado para proclamar las lecturas como la epístola y el evangelio. El púlpito que nosotros vemos, por ejemplo, esta es una foto de la catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo, y ahí hay un púlpito. Muchas iglesias de Grecia, de Asia Menor, de el Medio Oriente, Bulgaria, tienen púlpitos, como el que yo estoy señalando. En Rusia hay algunas iglesias que también tienen púlpito allá. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de esta catedral de San Pedro y San Pablo, de la fortaleza, ¿eh? De la catedral naval de San Nicolás, en la misma San Petersburgo, también en la misma ciudad imperial, la gran iglesia del Palacio de Invierno, que hace poco fue eh, renovada y nuevamente se puede efectuar la divina liturgia allí, también tiene un púlpito. Pero las iglesias que se construyen en el occidente generalmente carecen de él. Ahora, también, ojo con el tema, la parte central del iconostasio, justo frente a las puertas reales, es llamada ambón, la forma de decir púlpito. Por lo tanto, ese lugar justamente cumple la función que está también asignada a el púlpito que nosotros generalmente asociamos en Occidente. Antiguamente, en el diseño de las iglesias, el púlpito estaba delante
de las puertas reales, púlpito masivo. Y de hecho hay uno de Santa Sofía de Constantinopla que en este momento está a la intemperie y que justamente representa este elemento grande con dos escaleras a los costados y se ubicaba delante de las puertas reales. Y el baptisterio, cuando el cristianismo empezó a hacerse masivo, el bautizo de adultos era bastante común. Entonces se construía una piscina grande donde el bautizado podía ser sumergido, como corresponde, en el bautizo por inmersión. Pero hoy en día el bautizo de adultos no es tan común. Generalmente los niños son bautizados porque estamos ya en un contexto de una sociedad más cristiana o por último con la conciencia de que los niños se bautizan. Entonces muchas veces se coloca una pila improvisa cerca del nártex. eh, ya no es, a veces es una pila fija, muchas veces es una pila móvil. Pero este baptisterio como que representa esta foto, que es el baptisterio de los ortodoxos de Rávena, ya no, prácticamente no se usan. De hecho, no se volvieron a construir. Pero hoy en día en Rusia se han construido iglesias con baptisterio, justamente pensando en el bautismo de los adultos. Ahora, un lugar para la confesión. En Occidente, en las iglesias católicas es muy claro, el confesionario, una estructura a veces muy grande, a veces muy reducida, en el cual está el sacerdote a un lado y al otro el penitente. ¿Tenemos eso? No. En realidad nosotros improvisamos un lugar con un atril frente a los iconos, de preferencia el icono del Señor, o puede ser al otro lado del iconostasio. Entonces el sacerdote sale con la cruz de mano, con el evangeliario, lo coloca en un atril y allí es testigo de la confesión que el penitente da al Señor. En Viernes Santo, cuando está el epitafio en la plaginitza delante puesta, generalmente allí mientras se cantan las completas mayores, el sacerdote escucha las confesiones y se coloca con su atril, la cruz y el Santo Evangelio a un costado de la plaginitza. Y bueno, valga algunas consideraciones finales. El Señor dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Que no se nos olvide eso. El propósito por el cual entramos justamente a la iglesia es a congregarse en la oración, en participar con la mente y el corazón de los oficios divinos. Y nosotros estamos viviendo oficios divinos que son reales. No es un mero símbolo, es la presencia real de nuestro Señor. En la iglesia del cielo ven lo que estamos haciendo en el templo en la tierra. San Pablo nos dice, háganse todas las cosas decorosamente y en orden. Y eso habla bastante de un espíritu que tenemos todos los cristianos ortodoxos. Todos sabemos cómo tienen que ser las cosas. Y somos también muy observadores y nos preocupamos de que las cosas se hagan en forma correcta. Si el sacerdote a veces se equivoca o el coro, la gente, no, padre no hizo esto, padre se saltó esto. El padre, algo le pasó, o el coro se equivocó. Estamos todos pendientes. En el mismo templo uno entra y sabe las cosas que hay. Uno en una iglesia no tiene imágenes de bulto, tiene solamente íconos, ¿no? Que es un punto que no puede faltar en un templo. Siempre tema de decoración con íconos. Si alguien ve algo extraño va a decir, bueno, pero ¿por qué está esto? Porque todos hacemos las cosas en forma decorosa y en orden. Por supuesto, no hay que ser exagerado. Todo en su justa medida. Pero ¿por qué hacemos esto? Por lo que decía el santo rey y profeta David en el Salmo 121. Señor, amo la morada de tu casa, el lugar de asiento de tu gloria. Oh, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Es decir,
La casa del Señor es nuestra casa. La casa de mi Padre es mi casa. Y allí tiene que ser un lugar de regocijo para mí el acudir, donde yo entrego al Señor mi alegría, mi dolor, mi tristeza, mis angustias, mis esperanzas, mis súplicas por mi familia, por mis amigos, por quienes me rodean, por mis enemigos, por mí. La casa del Señor tiene que ser siempre eso. Y no podemos desvirtuar ni su orden, ni por el propósito por el cual está. Entonces también, todo esto nos lleva a no una carga impositiva sobre nosotros, sino que nosotros vayamos a través de esto adentrándonos en el misterio de la oración. Para eso está todo lo que hemos nombrado. Esta es la presentación que yo les he preparado y que espero que sea para ustedes un, un muy buen motivo para comentar, para expresar sus inquietudes, sus dudas. Es para mí un agrado tener que compartir esto porque de alguna forma la realidad del templo es algo que tiene que estar dentro de nosotros, el conocerlo, amar, amar la casa del Señor, porque esa es nuestra casa común, donde nosotros nos congregamos y hacemos comunidad. Por mi parte, les agradezco vuestra atención, que Dios nos ayude en todo, muchísimas gracias y que sea hasta la próxima oportunidad. Hasta entonces.